En el corazón de África, en un valle secreto protegido por antiguas formaciones rocosas y bañado por un río que nunca se secaba, vivía una manada de elefantes que no conocía el miedo. Su mundo era un Edén, un santuario de baobabs gigantes y hierba tan alta y verde que parecía un océano en movimiento. Y la reina de este paraíso, la matriarca cuya sabiduría y memoria guiaban a la manada como una estrella polar, era una elefanta llamada Amara. Amara era una criatura de una majestad casi mítica. Su piel, un mapa de arrugas profundas, contaba la historia de 60 inviernos. Sus colmillos, largos y de un marfil pálido y perfecto, se curvaban con una elegancia que desmentía su poder letal, pero su verdadera fuerza no residía en su tamaño o en sus colmillos, sino en sus ojos. Eran pequeños, de un color marrón oscuro y brillante, y en ellos se arremolinaba una inteligencia ancestral, una profunda compasión y una memoria que contenía la historia de su linaje y de cada árbol, cada pozo de agua, cada sendero secreto de su vasto reino. Amara gobernaba no con la fuerza, sino con el conocimiento. Sabía cuándo vendrían las lluvias, dónde encontrar los árboles frutales más dulces y cómo calmar a una cría asustada con un simple y bajo retumbo de su pecho. Pero de todos los tesoros que su memoria guardaba, el más preciado tenía solo 2 años. Era su hijo, Quito. Quito, cuyo nombre significaba joya, era la luz de la vida de Amara y el futuro de la manada. Era una criatura de una energía inagotable y una curiosidad infinita. Pasaba sus días persiguiendo mariposas, intentando entablar amistad con los monos berbet que lo observaban desde las ramas y chapoteando en el lodo del río bajo la atenta y divertida mirada de su madre y sus tías. El vínculo entre Amara y Quito era el corazón palpitante de la manada. Ella le enseñaba las lecciones de la vida con una paciencia infinita. Con su trompa le mostraba cómo arrancar la corteza de los árboles de marula, cómo usar el polvo para proteger su piel del sol y, lo más importante, cómo escuchar. Le enseñaba a interpretar el susurro del viento, el grito de alarma de un pájaro, el silencio repentino que significaba la presencia de un depredador. Quito, a su vez, adoraba a su madre. Rara vez se alejaba más de unos metros de su enorme y protectora sombra, a menudo enroscando su pequeña trompa alrededor de la de ella, un gesto de puro amor y confianza. Durante 2 años, su vida fue una sinfonía de paz y crecimiento. El Edén era seguro, la manada próspera y el futuro brillante. Ninguno de ellos sabía que, a veces, los demonios pueden entrar incluso en el más sagrado de los paraísos. Los demonios llegaron en una mañana soleada, en un vehículo que no pertenecía a ese mundo. No era el Land Rover familiar de los guardabosques. Era un camión viejo y destartalado, de un color verde militar desvaído, que avanzaba sin piedad a través de la hierba alta, su motor un rugido profano que ahogaba los sonidos naturales de la sabana. Amara lo sintió primero. Una vibración en la tierra, un olor acre a metal y a humo que era una discordancia en el aire limpio. Con un profundo barrito de alarma, reunió a su manada, formando un círculo protector alrededor de las crías, con los adultos más grandes mirando hacia afuera. Del camión bajaron 4 hombres. No eran turistas con cámaras ni científicos con cuadernos. Eran figuras delgadas y nerviosas, sus rostros duros, sus ojos vacíos de cualquier emoción que no fuera la codicia. Llevaban rifles, eran cazadores furtivos. No estaban allí por el marfil de Amara. Su objetivo era más específico, más cruel. Habían recibido un encargo de un coleccionista ilegal, una cría de elefante viva y sana, y Quito, juguetón e ingenuo, era el espécimen perfecto. Los hombres no dispararon para matar, dispararon dardos. El primer dardo alcanzó a una de las tías de Quito, que se tambaleó y cayó con un bramido de sorpresa y dolor. La manada entró en pánico. Amara intentó mantener la formación, pero el miedo es contagioso.
Algunos elefantes comenzaron a huir y la línea defensiva se rompió. Amara se quedó firme, su enorme cuerpo un escudo frente a su hijo, que chillaba de terror detrás de ella. Se preparó para cargar, para aplastar a esos intrusos bajo sus patas, pero entonces sintió un pinchazo agudo en su flanco. Otro dardo. El potente tranquilizante comenzó a recorrer su torrente sanguíneo casi al instante. Luchó contra él con todas sus fuerzas. Su mente, la mente de la matriarca, se negaba a rendirse, pero sus piernas comenzaron a temblar. El mundo empezó a dar vueltas, los colores a mezclarse en un borrón confuso. Vio a los hombres acercarse, sus formas distorsionadas a través de un velo de veneno. Vio cómo lanzaban redes sobre su precioso Quito, que luchaba y gritaba, llamándola. ¡Mamá! ¡Mamá! Amara intentó moverse, intentó emitir un último rugido de desafío, pero todo lo que salió de su garganta fue un gemido ahogado. Se derrumbó sobre su costado, su enorme cuerpo golpeando el suelo con un estruendo que sacudió la tierra. Sus párpados pesaban como plomo, pero luchó por mantenerlos abiertos. Tenía que ver, tenía que ser el último rostro que su hijo viera. Lo último que vio antes de que la oscuridad la reclamara por completo fue la imagen de su hijo siendo arrastrado hacia la parte trasera del camión. Vio sus pequeños ojos, llenos de terror y de una confusión desgarradora, y vio cómo él la miraba, su trompa extendida hacia ella en un último y desesperado gesto de despedida. Luego las puertas del camión se cerraron, y el rugido del motor se convirtió en el sonido de su corazón, rompiéndose en 1000 pedazos. Amara despertó horas después a un mundo de silencio y ausencia. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de los colores de una herida abierta. El camión se había ido, los cazadores se habían ido, y Quito se había ido. Se puso de pie, su cuerpo dolorido, su mente nublada por los restos de la droga. Olfateó el aire, buscando desesperadamente el aroma familiar de su hijo, pero todo lo que encontró fue el olor a metal, a miedo y un vacío aplastante. El resto de su manada regresó lentamente, acercándose a ella con cautela, tocándola con sus trompas en un gesto de consuelo. Pero Amara no sintió nada. La matriarca que vivía para su manada había muerto ese día. En su lugar quedó una cáscara, un fantasma de luto que se movía por el mundo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. Amara siguió liderando a su manada. Su memoria ancestral no le permitía fallar en su deber. Los guiaba al agua, a la comida, los protegía de los leones. Hacía todos los movimientos de una líder, pero su espíritu estaba ausente. Sus ojos, antes llenos de sabiduría, ahora estaban velados por una tristeza perpetua. Y desarrolló un ritual de dolor. Cada pocos meses, sin importar dónde estuvieran, algo la llamaba de vuelta y guiaba a su manada en un largo y silencioso peregrinaje de regreso a un lugar específico. El claro, junto al pozo de lodo seco, el lugar donde le habían arrebatado a su hijo. Una vez allí, la manada esperaba pacientemente mientras Amara realizaba su ceremonia de luto. Caminaba lentamente por el claro, su trompa rozando el suelo, buscando un olor que ya se había desvanecido hacía mucho tiempo. A veces, se paraba durante horas en el lugar exacto donde había caído, inmóvil como una estatua de granito gris, perdida en un recuerdo que era una tortura. Los otros elefantes, en un increíble despliegue de empatía, a menudo se unían a ella, tocándola suavemente, emitiendo bajos retumbos de consuelo. Se había convertido en un lugar sagrado y maldito, el epicentro de su dolor. Pasaron 5 años. La vida en la sabana continuó. Nuevas crías nacieron en la manada, y Amara, aunque distante, las protegía con el mismo fervor instintivo, pero nunca volvió a formar el mismo vínculo. Mantenía una distancia emocional, su corazón encerrado en una fortaleza de dolor para no volver a ser herido de esa manera.
Y entonces todo cambió de nuevo. Una sequía, la peor en un siglo, se apoderó de la tierra. El río que nunca se secaba se convirtió en un hilo de agua. La hierba verde se transformó en un páramo de polvo y paja. Los pozos de agua se evaporaron, dejando solo barro agrietado. La muerte comenzó a acechar a la manada, no en la forma de un depredador, sino en la del hambre y la sed. Amara, la matriarca, se enfrentó a la decisión más difícil de su vida. Su memoria, su conocimiento ancestral, le decía que había una única esperanza, un viaje épico hacia el sur, hacia las tierras altas del Kilimanjaro, donde los ríos alimentados por los glaciares todavía fluían. Pero ese viaje significaba abandonar su hogar, significaba abandonar el valle, y lo más doloroso de todo, significaba abandonar el claro, el último lugar en la tierra donde todavía podía sentir la presencia de su hijo perdido. Durante días, luchó con la decisión. La manada se debilitaba, las crías más jóvenes estaban al borde del colapso. Su deber como líder chocaba con su dolor como madre. Finalmente, con el corazón pesado, su instinto de supervivencia y su responsabilidad por las vidas que dependían de ella, ganaron la batalla. Con un último y largo barrito de despedida dirigido al claro sagrado, Amara guió a su manada hacia el sur. El viaje fue una prueba brutal, una marcha de la muerte a través de paisajes áridos y desolados. Perdieron a los más viejos y a los más débiles en el camino. Pero Amara no flaqueó. Impulsada por una determinación sombría, los guió hacia adelante, su memoria un mapa hacia la salvación. Llegaron a las tierras altas como refugiados, una manada diezmada pero no rota. Y allí encontraron el agua, encontraron la vida y comenzaron el lento proceso de reconstrucción. Pasaron los años. 15 de ellos, 20 en total desde el día de la abducción. Amara era ahora una matriarca anciana, una verdadera leyenda viviente. Su manada era de nuevo grande y fuerte, compuesta por una nueva generación que no conocía el valle del Baobab gigante, que solo había oído hablar de él en los retumbos de su líder como un paraíso perdido. Amara nunca había vuelto. El dolor del recuerdo era demasiado grande y la nueva tierra les había dado una nueva vida. Parecía que el pasado finalmente había sido enterrado bajo 2 décadas de nueva historia. Pero la memoria de un elefante es un océano profundo y misterioso. Una mañana, mientras la manada bebía de un río de montaña, un viento extraño sopló desde el norte. Un viento que llevaba consigo olores de tierras lejanas. Y en ese viento, Amara olió algo que hizo que su enorme cuerpo se congelara. No era el olor de Quito. Ese olor se había desvanecido de su memoria sensorial hacía mucho tiempo. Era otro olor, un olor que estaba intrínsecamente ligado al peor día de su vida. El olor de los hombres que se habían llevado a su hijo. No el mismo olor a sudor y a miedo, sino el mismo olor a metal, a pólvora, a la loción barata que uno de ellos había usado. No eran los mismos hombres, pero eran de la misma calaña. Eran cazadores furtivos, y el viento le dijo que no estaban lejos. Estaban en el norte, en la dirección de su antiguo hogar. Algo dentro de Amara, un instinto largamente dormido, se despertó. Una furia fría y un propósito renovado. Los demonios habían regresado a su paraíso. Tomó una decisión que dejó a su manada en un estado de confusión total. Por primera vez en 20 años, hizo algo que una matriarca nunca debe hacer. Abandonó a su manada. Con un barrito corto y autoritario, le cedió el liderazgo temporal a su lugarteniente más antigua y de confianza. Y luego, sola, se giró hacia el norte y comenzó a caminar. No era un paseo, era una marcha forzada. Recorrió cientos de kilómetros, movida por una fuerza que no entendía del todo. No era solo venganza, era algo más. Era como si una cuerda invisible la estuviera tirando de vuelta a través del tiempo, de vuelta a la escena del crimen.
Días después, cansada pero con una determinación de acero en sus ojos, llegó al borde de su antiguo reino, el Valle del Baobab gigante. El lugar no había cambiado, seguía siendo un paraíso, y entonces lo vio, el mismo camión viejo y destartalado, o uno muy parecido, oculto en un grupo de acacias, y oyó voces, las voces de los cazadores, y oyó otro sonido. Un sonido que hizo que su alma se partiera en dos, el chillido aterrorizado de una cría de elefante. La historia se estaba repitiendo, los cazadores se habían llevado a su hijo, y ahora 20 años después, impulsada por una memoria y un instinto que desafiaban la comprensión, la elefanta había regresado al mismo lugar, pero no había regresado para llorar. Había regresado para impartir justicia. El aire en el claro sagrado estaba cargado con el veneno del pasado. Amara observaba desde la cubierta de un denso matorral, su enorme cuerpo inmóvil como una montaña de granito gris. Cada fibra de su ser gritaba para que cargara, para que desatara un torbellino de furia y aplastara a esos demonios bajo sus patas. Pero la Amara que había regresado no era la madre joven y desesperada de hacía 20 años. Era una matriarca, una estratega. La ira era un fuego que podía consumir, pero la paciencia era un arma que podía afilarse hasta cortar el acero. Observó la escena con una inteligencia fría. Eran 3 cazadores. 2 de ellos, jóvenes y nerviosos, montaban guardia con rifles. El tercero, un hombre mayor, con un rostro cruel y curtido por el sol, parecía ser el líder. Y tenían a su prisionero, una cría de elefante, no mucho mayor de lo que Quito había sido, estaba atada con una cuerda gruesa a un árbol. El pequeño lloraba, un sonido patético de miedo y confusión, tirando inútilmente de sus ataduras. Amara analizó el terreno. El camión bloqueaba la ruta de escape principal. Los hombres estaban alerta, sus rifles listos. Un ataque frontal sería un suicidio. Necesitaba un plan, necesitaba una distracción, y la sabana, su vieja aliada, estaba a punto de proporcionársela. Notó un pequeño rebaño de búfalos cafres pastando en una llanura cercana, a favor del viento de los cazadores. Los búfalos, conocidos por su temperamento impredecible y su odio colectivo hacia los grandes depredadores, eran el caos personificado. Y Amara sabía cómo usar el caos. Se movió, no hacia los cazadores, sino en un amplio círculo, manteniéndose siempre a favor del viento, su paso tan silencioso que parecía un fantasma. Le llevó casi 1 hora, pero finalmente se posicionó detrás del rebaño de búfalos, entre ellos y el campamento de los cazadores. Entonces desató el infierno con un barrito que fue una explosión sónica, un sonido diseñado para imitar el rugido de un león. Cargó, no contra los búfalos, sino hacia ellos desde un ángulo que los dirigiría directamente hacia los cazadores. Los búfalos, criaturas de instinto puro, reaccionaron como uno solo. El pánico se apoderó de ellos. Vieron una amenaza colosal cargando desde una dirección y en su huida ciega tomaron el único camino abierto, una estampida atronadora directamente hacia el claro donde los cazadores se habían establecido. Los cazadores oyeron el estruendo antes de ver nada. El suelo comenzó a temblar. El líder gritó una advertencia, pero ya era demasiado tarde. Una pared de cuernos, pezuñas y furia negra irrumpió en el claro. Los 2 cazadores más jóvenes, presas del pánico, abrieron fuego no para cazar, sino para salvar sus propias vidas. Sus disparos solo enfurecieron más a los búfalos. El campamento se desintegró en un torbellino de caos. El camión fue embestido, abollado y casi volcado. El líder de los cazadores logró trepar a un árbol cercano justo a tiempo. Uno de los jóvenes fue pisoteado, su cuerpo desapareciendo bajo la marea de pezuñas. El otro, aterrorizado, corrió a ciegas hacia la selva, perseguido por un par de búfalos enfurecidos. Y en medio de este caos orquestado, Amara, la generala, hizo su movimiento.
Mientras la estampida pasaba, ella entró en el claro ahora devastado. Ignoró al cazador en el árbol, ignoró el cuerpo roto en el suelo. Su único objetivo era la cría atada. Con una precisión quirúrgica, usó sus colmillos para cortar la cuerda como si fuera un hilo. Luego, con un suave empujón de su trompa, instó al pequeño y aterrorizado elefante a correr, a esconderse en la seguridad del bosque. Una vez que la cría estuvo a salvo, Amara se giró y miró hacia arriba, al hombre en el árbol. El líder de los cazadores la miró, su rostro pálido de terror. Sabía que estaba a merced de la gigante. Amara simplemente lo observó durante un largo minuto. Luego, levantó su trompa, emitió un último y profundo barrito de triunfo y advertencia y se dio la vuelta, desapareciendo en la selva en la misma dirección que la cría que acababa de liberar. Su venganza no había sido matar. Había sido desmantelar, destruir el operativo de los cazadores y salvar una vida inocente. Había corregido el error del pasado, había equilibrado la balanza, se adentró en la selva buscando a la cría. La encontró temblando detrás de unos arbustos. La calmó con suaves retumbos, tocándola con la trompa, asegurándole que el peligro había pasado. Decidió que la llevaría con ella, la guiaría hacia el sur, hacia la seguridad de su propia manada. Pero mientras comenzaban su lento viaje, Amara se detuvo. Un olor que no pertenecía a ese lugar. No era el olor de los cazadores, era el olor de un zoológico. Un olor a heno limpio, a desinfectante, y debajo de todo eso, el olor inconfundible de otro elefante. Un elefante que no era salvaje. Intrigada, siguió el rastro. La llevó al borde de una carretera de servicio abandonada, una cicatriz de asfalto que atravesaba la reserva. Y allí, volcado en una zanja, estaba el origen del olor. Un enorme camión de transporte de un zoológico, de los que se usan para trasladar animales. La cabina estaba aplastada y no había señales del conductor. Debió haber tenido un accidente hacía horas, quizás un día, y la parte trasera, el contenedor de animales, estaba dañado. Una de las puertas metálicas se había abierto con el impacto. Fue entonces cuando Amara vio las huellas enormes de un elefante macho adulto, alejándose del camión accidentado y adentrándose en la selva. Un animal de zoológico, criado en cautiverio, ahora estaba suelto, perdido y probablemente aterrorizado en un mundo que no entendía. Amara sintió una punzada de compasión. Otro perdido, otro huérfano, en cierto sentido. Su instinto de matriarca, ahora completamente despierto, la impulsó. Con la pequeña cría siguiéndola de cerca, comenzó a seguir las huellas del gigante perdido. El rastro no fue difícil de seguir. El elefante del zoológico se movía sin sigilo, rompiendo ramas, dejando un camino de destrucción a su paso. Estaba claramente en pánico. El rastro la llevó a un pequeño cañón, el mismo castillo mágico donde, en otra historia, los niños de un granjero habían sido atacados. Y la escena que encontró allí hizo que su corazón se detuviera. El gran elefante macho estaba acorralado en el fondo del cañón. Era un espécimen magnífico, enorme, pero su lenguaje corporal era de puro terror. Estaba siendo amenazado, no por un depredador, por un hombre. Era el líder de los cazadores, el que había sobrevivido en el árbol. Había logrado bajar y, en su huida, se había topado con el elefante del zoológico. En su mente retorcida vio una oportunidad, un elefante macho adulto, con colmillos impresionantes. Era un premio de consolación, un trofeo que podría compensar su desastrosa expedición. Tenía su rifle y estaba apuntando, esperando el tiro perfecto. Amara vio la escena desde el borde del cañón. El cazador, la víctima inocente. La historia se estaba repitiendo de nuevo, en una variación grotesca, y supo lo que tenía que hacer. Dejó a la cría en un lugar seguro
y comenzó a descender al cañón, su enorme cuerpo moviéndose con un silencio que había aprendido en 60 años de vida. El cazador estaba tan concentrado en su objetivo que no la oyó llegar. Amara no barritó, no cargó, se acercó por detrás y cuando estuvo a solo unos metros de él, hizo algo simple y devastador. Levantó su trompa y la bajó con una fuerza increíble sobre el rifle del hombre, arrancándoselo de las manos y lanzándolo a varios metros de distancia. El cazador se giró, su rostro una máscara de shock y terror al ver a la matriarca gigante a su espalda. Intentó correr, pero tropezó y cayó. Se arrastró hacia atrás, lejos de ella, balbuceando de miedo. Amara se interpuso entre él y el otro elefante. Miró al macho del zoológico que todavía temblaba, pero ahora la miraba con una expresión de asombro. Intercambiaron un profundo retumbo, un lenguaje que trascendía su origen. Ella le estaba diciendo, «Estás a salvo». Luego se giró para enfrentar al cazador. Se irguió en toda su altura, sus orejas extendidas, una visión de poder y juicio. No lo iba a matar. Eso no era necesario. Pero le iba a dar una lección que nunca olvidaría. Levantó su trompa y soltó un barrito, un sonido tan ensordecedor, tan lleno de la furia acumulada de 20 años, que el hombre gritó y se cubrió los oídos, su mente quebrándose bajo el asalto sónico. Y entonces se fue. Con una última mirada de desprecio, se dio la vuelta. Hizo una llamada suave, y el elefante del zoológico, su nuevo protegido, la siguió. Hizo otra llamada, y la pequeña cría que había rescatado se unió a ellos. Y juntos, la matriarca, el gigante del zoológico y la pequeña huérfana, la manada más extraña e improbable de la historia de la sabana, salieron del cañón, dejando al cazador solo con su terror y su derrota. Pero la historia aún guardaba una última y desgarradora sorpresa. Mientras Amara guiaba a su nueva y extraña familia hacia el sur, el macho del zoológico comenzó a comportarse de forma extraña. Se detenía, olfateaba el aire y emitía una serie de retumbos bajos y ansiosos. Y luego miró a Amara y con su trompa trazó un símbolo en el polvo del suelo, un símbolo que había aprendido a dibujar con sus cuidadores en el zoológico, una forma simple, una estrella. Amara se quedó mirando el dibujo. No significaba nada para ella, pero el macho insistió. Volvió a dibujar la estrella y luego tocó suavemente a Amara con su trompa y señaló hacia su propia frente. Y entonces Amara lo vio. Oculto bajo el polvo y la suciedad había una vieja cicatriz en la frente del macho. Una cicatriz que no era de una batalla. Era una cicatriz con una forma peculiar, la forma de una estrella. La memoria de Amara, ese océano profundo, se agitó. Un recuerdo olvidado, enterrado bajo 20 años de dolor, emergió a la superficie. El recuerdo de un día, hace mucho tiempo, cuando su pequeño y travieso Quito, jugando cerca de unas rocas afiladas, se había caído. Se había hecho un corte en la frente, un corte que ella había limpiado con su trompa, un corte que al sanar había dejado una pequeña cicatriz con la forma de una estrella. El mundo de Amara se detuvo, miró al gigante que tenía delante, miró la cicatriz, miró sus ojos, y en ellos vio un eco, un fantasma, el recuerdo de su propia sangre. El tiempo, el tamaño, el olor, todo había cambiado. Pero la cicatriz, la pequeña marca de un accidente infantil, había permanecido. No era solo un elefante de zoológico, era Quito. Los cazadores se habían llevado a su hijo. Y 20 años después, de una manera que ningún ser en la tierra podría haber predicho, el destino, en su misteriosa y a menudo cruel poesía, se lo había devuelto. No como el cachorro que recordaba, sino como un gigante que, al igual que ella, estaba perdido. Amara soltó un sonido que no se había oído en la sabana en 20 años. No era un barrito de ira ni de triunfo. Era el profundo y desgarrador llanto de una madre que ha encontrado a su hijo perdido. Se acercaron y entrelazaron sus trompas, un abrazo que cerraba un círculo de 2 décadas.
La pequeña cría que habían rescatado se unió a ellos, formando el eslabón final de esta nueva y milagrosa familia. Los cazadores se habían llevado a su hijo, y años después, Amara había regresado al mismo lugar, no solo para impartir justicia, sino para, sin saberlo, reclamar lo que le habían robado. Había vuelto para cerrar una herida, y al hacerlo, había sanado la suya propia. Juntos los tres se giraron hacia el sur, comenzando el largo viaje a casa, una matriarca, su hijo perdido y encontrado, y una nueva hija, un testimonio andante de que en la sabana el tiempo puede curar algunas heridas, pero el amor de una madre es, y siempre será, eterno.